Vamos a leer la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 27. Capítulo 27, Proverbio capítulo 27. Ok, leo el verso 23. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tu vestido y los cabritos para el precio del campo. Abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus hadas. Amén. Amén. Ahora hagamos una oración y dígale al Señor ahí que le hable en esta hora. Padre, revela tu palabra al corazón de cada uno, Señor. Revélate y muéstrate, Señor, para gloria de tu nombre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Muéstrate, Espíritu Santo. Muéstrate, Espíritu Santo. Muéstrate, Espíritu Santo. Revélate, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, concede este regalo, Señor. Concede este regalo. Que tu palabra hoy sea una revelación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor es mi pastor, nada en lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán ánimo. La Teresa mesa delante de mí en presencia de mi angustiador. En mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántos se identifican que son ovejas del Señor? Amén. Okay. Los que son ovejas. Los que son ovejas son guiados por su pastor. Amén. El pastor, el gran Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la Biblia dice que el Señor dijo que Él es el buen pastor. Ahora, Él, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuando Él en Mateo 9:36, Él dice a la multitud y las ovejitas, que esa multitud Él la veía como ovejita, decía Él que la veía a toda esa multitud como ovejas que no tenían pastor. ¿Ven? Él estaba viendo como oveja a esa multitud como ovejas que no tenían pastor. Entonces Él dijo: rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy está el tiempo ya dado. La multitud gentil necesita pastores, pero no pastores, como dice, que no sean enviados por Dios, sino pastores conforme al corazón de Dios. Le daré pastores, digo el Señor, yo constituiré
el Señor que constituye. Y le daré pastores conforme a mi corazón. Yo levantaré pastores. Rogad al Señor de la mies para que os envíe obreros. ¿Ve? Esos obreros en oficio de pastores. Por eso Jeremías 3:15, y daré pastores conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Un pastor de Dios es conforme al corazón de Dios, que su vida da por las ovejas. Ahora el pastor tiene un gran trabajo. El pastor saca las ovejas a pastos frescos, pastos delicados, pasto fresco, pasto nuevo, alimento nuevo, a agua de reposo. El pastor cuida del rebaño, está velando porque hay depredadores, fieras, bestias que quieren devorarlo. Y usted es una ovejita, yo soy una ovejita. Parece que el gran pastor, el Espíritu Santo, es el que nos cuida, ¿verdad? Amén. Mateo 7:15, y vosotros sois como oveja en medio de lobo. Yo envío, ¿a quién estaba enviando el Señor? A los apóstoles. Los apóstoles, los enviados de Dios, aquellos elegidos, preparados por el Señor, también el Señor la identificó como ovejitas. Yo os envío, ¿a quién está enviando? Los apóstoles. Yo os envío como oveja en medio de lobo. Entonces, tanto el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, como también cualquiera de los hermanos, como un diácono, un servidor, una hermanita, un hermanito creyente en el Señor, todos somos ovejas. Todos. Somos ovejas del Señor. Por eso es que el Señor es nuestro pastor. David fue pastor de ovejas. Apacentaba las ovejas de su padre. Pero David dice que él es oveja, porque él decía que el Señor era su pastor, que el Señor era que lo apacentaba, lo cuidaba. Y David habla de la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces Dios tiene una vara, la vara de la corrección. Tiene un cayado para atrapar, porque el cayado es una vara con un gancho para atrapar cuando la oveja se está desviando y conducirla. Lo atrapa y lo conduce. La vara lo corrige y lo defiende, porque la vara era larga para la defensa de la oveja. Entonces Dios tiene vara y tiene cayado. Y Dios, como es el pastor de todos nosotros, en el ministerio de Él, el ministerio pastoral o del pastoreo, del apacentamiento, Dios tiene una vara en su ministerio, en su oficio como pastor. Esa vara de largo alcance para arremeter, golpear al enemigo que quiera venir a devorarte, a la fiera, a la bestia, al león, al oso, al lobo que quiera dañar a alguna oveja. El Señor lo golpea con la vara, ¿verdad? Pero el pastor usa la vara también cuando la oveja quiere desviarse. Él lo empuja con la vara, le da y le empuja. Con el cayado lo sostiene, lo ala, lo sostiene y lo conduce. Eso es Dios haciendo su trabajo de pastor. Por eso que nosotros como ovejas
tenemos que posicionarnos en la visión escritural de lo que nos dice la Biblia, de lo que es usted como oveja y lo que es Dios como pastor de usted, pastor nuestro, pastor de nosotros. Hay una vara, la vara para corregir y empujarnos en el camino correcto. Un cayado para cuando ya estamos para caer por un despeñadero, un precipicio. El cayado nos va a atrapar y nos va a sostener. Por eso es necesario, hermanos, entender nuestra posición, que el pastor está velando por su rebaño. Ahora la Biblia dice: sé diligente en conocer el estado de las ovejas. El pastor tiene una responsabilidad de cuidar, de poner diligencia, interés en el rebaño, donde ha sido puesto por Dios como pastor, como apacentador. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Apacienta, pastorea mis ovejas, mis corderos. Entonces, vemos que el oficio de pastor tiene una demanda, tiene una exigencia. Y lo tipificamos, está aquí en la Biblia, en el oficio pastoral, literal, representado ahí en la Biblia como cuando David está cuidando las ovejas de su padre. Eso está en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Entonces, por allá cuando David se presenta ante Saúl, David le dice a Saúl: tu siervo es pastor de ovejas. Y cuidando, apacentando, pastoreando las ovejas, cuando aparecía un oso, un león, y se llevaba un cordero, yo iba atrás de él. Y fuese oso, fuese león o algún depredador, yo lo golpeaba, lo hería y le quitaba de su boca al cordero o a la oveja. Y si arremetía contra mí, tu siervo agarraba con sus manos y lo mataba. Entonces el pastor cuida, defiende el rebaño. Ahora, aquí la Biblia dice que usted es una oveja, yo soy una oveja, que estamos en medio de lobos. Por eso es que el Espíritu Santo, que es el pastor, que nos guía, está cuidando de usted, está cuidando de mí. Por eso debemos aprender a descansar en las promesas del Señor. Debemos aprender a entregarnos a que Él tiene cuidado de nosotros. Echar vuestra ansiedad, echar vuestros anhelos, vuestros deseos, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el buen pastor que nos guía por este mundo desierto. La Biblia dice que Dios guió al pueblo de Israel por el desierto y cuidó de ellos y los protegió.
Igual, así como Dios apareció en la columna de nube, en la columna de fuego, para en el día estar allí y en la noche también, y resplandecer sobre ellos, para que ninguna bestia, fieras, depredadores pudieran acercarse. En las noches, cuando ellos descansaban, dormían. Por eso dice el Salmo 121, que Jehová es tu guardador, tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, porque estará la columna de nube. Y en la noche va a resplandecer, no habrá oscuridad. Las tinieblas desaparecerán y luz resplandecerá en tu tienda. Porque ellos corrían peligro en el desierto, por cuanto en el desierto había muchas bestias o fieras, y en la oscuridad podían entrar, más había una luz que resplandecía, que era la columna de fuego. Entonces privaba que las bestias o las fieras se acercaran a las tiendas, a las casas, al campamento del rebaño de Dios, de las ovejas del Señor. Por eso no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Ve? El Señor es tu guardador, es nuestro guardador. Debemos aprender que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera, porque en el Señor ha confiado. Si tú confías en el Señor, entonces su cayado, el cayado es soporte, es sostén. Si tú confías en el Señor, hermano, entonces el cayado, la vara con el gancho, será un soporte, un sostén que te va a dar seguridad. O sea, que te va a llevar a una convicción de que cuando tú o yo en algún momento, un descuido, en alguna circunstancia, dé un pie en falso y haya algo que te haga rebalar, la vara con el gancho llamado cayado te va a sostener y no va a dejar que tú caigas por el precipicio. Te infundirá aliento. ¿Ve? Es necesario aprender a descansar en el Señor, porque hay uno que no ha dicho te amo de verdad. Hay uno que es el buen pastor de nosotros, que es el gran Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran pastor. Dice que el Señor mandó su Espíritu, y ese Espíritu era el mismo Señor que había descendido entre ellos, y le levantó, le constituyó a un hombre como pastor, como apacentador, cuidador de ellos, que los atendía de la mañana hasta la tarde, se dedicaba a ellos. Ese fue Moisés. Ahí está escrito la Biblia, a su nombre. Entonces la Biblia nos declara a nosotros las cosas. Moisés fue constituido por el Señor como pastor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Moisés atendía al pueblo. Entonces, una de las cosas que caracteriza e identifica un ministerio pastoral es la dedicación, la atención. ¿Qué hacía Moisés? Guiando al pueblo, conduciendo al pueblo. Porque el Espíritu Santo había hablado a Moisés
Y Moisés estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando la nube se movía, era que se movía. Cuando se movía la columna de fuego, era que se movía. Entonces el pastor saca las ovejas, como dice el Salmo 23, a pasto fresco, pastos nuevos, pastos delicados. Él está procurando que se alimenten bien, que coman bien, y a aguas de reposo, que tengan descanso. No es fatigar a la oveja. La oveja no se debe fatigar. El pastor, el buen pastor, no fatiga a sus ovejas. No le conviene. El buen pastor hace que sus ovejas se alimenten bien con pasto fresco, pasto nuevo, alimento espiritual a su tiempo, que los nutre, que los alimenta, los hace engordar, engruesar, y lo lleva a aguas tranquilas, aguas mansas. Porque no aguas, como dice, de corriente fuerte, sino aguas calmadas, aguas que relajan, que hacen botar o sacar la presión o dejar el estrés. La palabra de Dios, cuando es predicada por el Espíritu, relaja, hace que la gente salga de la opresión, deje la carga, deje la presión. La palabra de Dios, cuando es predicada por el Espíritu, lo que trae es sanidad a la ovejita, porque es el pastor allí que está apacentando, pastoreando. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria a su nombre. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura sobre el apacentamiento, el pastoreo. El Espíritu Santo levantará pastores conforme al corazón de Dios. Dios nunca saca a su pueblo para fatigarlo, cansarlo. No. Y Él iba delante de ellos. Iba delante de ellos. Y cuando el enemigo vino para destruirlo, dice que la columna de fuego que iba adelante se puso detrás, fue su retaguardia. Y era luz para ellos y tiniebla para los que le venían persiguiendo, queriendo derribarlo, destruirlo, acabarlo. E iba adelante y su gloria era la retaguardia. Los alumbraba a ellos, los protegía sobre ellos, con ellos. Entonces el Espíritu Santo, identificado en la Biblia cuando Dios pone pastores conforme a su corazón, en Jeremías 3:15, porque Jeremías 23:1 habla de pastores que destruyeron el rebaño. Ezequiel 34 igual. Los mismos pastores no entendían. El pastor tiene que ser entendido, que da y se os dará. Aquí en el libro de Isaías nos habla sobre que pastores que no entendieron. ¿Ven? Y dice que
el pueblo estaba ya tan pervertido, corrompido, que los atalayas eran ciegos, ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman al dormir. Tiene que ser alguien que vele, como el perro que está allí pendiente, su oído al suelo, y cualquier sonido él escucha y enseguida ladra, alerta. Mas estos hombres eran más bien, dice, perros mudos. Esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y entonces dice, venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos con sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Por eso hay que mirar con diligencia el estado de las ovejas, porque la riqueza no va a permanecer para siempre. Estos pastores, estos hombres puestos bajo potestad, ellos pensaban que la cosa iba a seguir funcionando normalmente, pero se olvidaban de que hay un enemigo que acecha. Usted tiene un enemigo. Usted no puede ser tan descuidado, yo no puedo ser tan confiado. Tenemos que tomar en cuenta que la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No la ignoremos. Hay un enemigo que está buscando cómo derribarte, destruirte. Y era el pastor. ¿No dice la Biblia, pues? Zacarías 13:7, si era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Ahora dice también que tú eres oveja en medio de lobo. Y debemos ser, dice, prudente, astuto, como serpiente, pero manso como paloma. Pero debemos tener entendimiento. No podemos ser tan confiados. Estos hombres aquí estaban confiados. Hay que estar velando, velá, orá y velá, está pendiente. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, debemos tomar toda la armadura de Dios. Toda, no un poquito, toda. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Toda. Y el hombre no vivirá de un poquito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que pasará cielo y tierra, mas mi palabra no pasará. Debemos tomar toda la enseñanza, desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos tomar todos los mandamientos, hasta el más pequeño, debemos tomarlo en cuenta, valorarlo, considerarlo como palabra de Dios, útil, ¿verdad? Para prepararnos, capacitarnos en todo, en cuanto nos movemos, en cuanto andamos, en cuanto emprendamos. Hasta el mandamiento más pequeño, dice la Biblia que el que lo guarde será llamado muy grande ante Dios. Porque Dios está en la sencillez y en las cosas pequeñas. Y Dios siempre ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo menor, lo poco, para hacer de eso algo de excelencia. Entonces debemos darle valor a las cosas pequeñas. Debemos considerar esas pequeñas cosas. Porque la pequeña piedra de corona fue la que desecharon. Y lo que menospreciaron las pequeñeces y tuvieron en poco las pequeñeces, entonces serán avergonzados. Y la piedra que desecharon los edificadores, la piedra pequeña, la piedra de corona, ha venido a ser la cabeza
del año. Entonces la gente menosprecia lo pequeño, lo poco, lo menor. Pero en eso poco, en eso pequeño, en eso menor, es donde Dios tiene propósito, es donde Dios tiene, hermano, ha determinado, ha pensado de glorificarse, de exaltarse en eso pequeño, en eso poco. Entonces los mismos pastores no llegaron a entender en muchas fases de su vida, como aparece aquí, conforme a las edades, los tiempos que le tocó vivir a estos hombres, que Dios los posicionó como oficios, cargos de potestad, de autoridad, y se descuidaron y buscaron fue su propio beneficio, no sabiendo que como vosotros pensáis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros conmigo. Queremos ser bendecidos, debemos bendecir. Queremos que la gente nos ayude, queremos que la gente lo haga bien, entonces debemos ayudar a la gente y hacer el bien a la gente. Porque tanto el apóstol como el discípulo todos son ovejas. Y da y se te dará. Como juzgáis, seré juzgado. Como medís, será medido. Como pensáis que los hombres te hagan, te ayuden, colaboren, presten atención, entonces haz igual. La ley de la reciprocidad. Da y se te dará. Siembra y cosechará. A lo bueno, espera entonces que sea lo bueno para ti. Hay una promesa en el libro de Isaías, 58:7 en adelante, sobre el ayuno verdadero. Y dice el Señor sobre el ayuno, le da una reprensión. Dice: no es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el habla adversidad. Y si tienes tu pan al hambriento y saciar el alma afligida, dice: en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces ve lo que dice aquí el verso 11: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltarán. Imagínense la promesa de Dios ahí. ¿Cómo va a ser usted lo que usted llegará a ser si tú haces como tú deseas que hagan contigo? Así como tú deseas que te den buenas nuevas, que te bendigan, que te hagan bien, que te amen, que te tiendan la mano. Así como tú deseas tener amigos, hermanos, así debes ser tú para ellos. Que te sacien cuando tienes hambre, que te calmen la sed cuando tienes sed. Así debe ser igual, debes pensar cuando tienes una necesidad. Tu deseo, tu oración es que Dios suple esa necesidad de tu hogar, de tus hijos, tus seres queridos, muchas veces de salud, ¿verdad? De liberación, de algún milagro, de alguna bendición financiera, económica. Así debes pensar tú en hacer para nosotros, para tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que tiene la necesidad. Así debemos pensar, porque aquí está escrito. No más bien el ayuno que yo escogí, que parta tu pan con el hambriento, que al extranjero albergue en casa, que cubras al desnudo,
¿Ve? Entonces ahí cuando nacerá el sol de justicia en tu vida, cuando la gloria del Señor será ahí contigo, es ahí cuando usted será manantial de agua de vida. ¿Eh? Entonces empezamos nosotros a dar para Dios, a hacer lo que Dios nos ha pedido, hermano. Hagámoslo. Yo soy una oveja y Dios cuida de mí. Pero en el cargo que Dios me dio, entonces Dios demanda de mí que apaciente, que cuide. El pastor saca su rebaño del aprisco, del redil. El aprisco, el redil, el lugar que edifica, que construye, con paredes, con palos, con piedra, con cerca, con malla. La saca a cielo abierto, a lugar espacioso, a que coman pasto fresco, nuevo. Pasto delicado es pasto nuevo, hierbas nuevas. Y mientras están ellas comiendo, el pastor está velando por el rebaño. Porque hay depredadores, osos, leones, lobos, serpientes. Y el pastor está pendiente con la vara y con el callado. ¿Qué hace el pastor? Busca llevar aguas de reposo, aguas calmadas, tranquilas, que beban y se echen a la orilla de esa agua de reposo. Él no fatiga a la oveja. El pastor clasifica también el rebaño. Pone las más viejas por un lado, las más jóvenes por otro lado. Las lecheras las clasifica también. Las lecheras van para otro lado. Eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo en un pastor que él envía. Le dedica tiempo porque el pastor se va a pastorear. Lo agarra la noche y duerme con las ovejas. ¿Qué le parece eso? Y hace frío y él está con las ovejas. Y viene lluvia y está con las ovejas. Y Moisés se dedicaba desde la mañana hasta la tarde que caía la noche. Por eso habla la Biblia de Moisés como un pastor de Dios. Atender al pueblo, a dedicarse al pueblo. El pastor no tiene vacación. No tiene vacación. ¿Qué vacación tiene el pastor? Cuando tú vas a la Biblia, estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro por el desierto y tenía que dormir por allá, comer por allá, la noche helada, en el desierto del calor. Entonces, espiritualmente el pastor igual, el pastor le es difícil agarrar vacación, porque él es pastor y la tierra está llena de ovejas del Señor. Y la mies es mucho y poco los obreros. Y él dice que ahí en el 9:36 de Mateo, y la veía a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Y dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y consigue un rebaño de ovejas aquí en Barquisimeto. Y va al estado Carabobo y otro rebaño. Y pasa al estado Ojeda y otro rebaño, como ovejas que no tienen pastor. Y pasa a Anzoátegui y llega a Sucre, o va a Guayana, o queda en Caracas. Y por todos lados va al Zulia, donde llegue a tierra el Señor, el pastor de las ovejas. Tiene ovejas que necesitan de un buen pastor que dé su vida por ellas.
que se dedique de mañana hasta tarde por ella, que le haga un aprisco, un redil, y las guarde y se pare en la puerta o duerma en la puerta. Y después saque a cada oveja llamándola por su nombre. ¿A dónde la saca? A que coman y beban. Porque el aprisco, el redil, es para guardarla, para protegerla. ¿Estamos entendiendo? Y las guarda y las protege porque él se acuesta en la puerta. Y por eso Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es, hermano, Él es. En San Juan 10 el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Amén. Y su vida da por las ovejas. Y Él dijo que el que no entra por la puerta no es el pastor de las ovejas, sino que brinca o salta, ese es ladrón. Porque el pastor, el propio pastor de las ovejas, entra por la puerta. Y como entra, sale. Llama a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y van detrás de él. A la voz de su pastor. No seguirán al extraño. Es necesario, hermanos, que aprendamos que todos nosotros somos ovejas. Amén. Y que el buen pastor, que es nuestro Señor, el gran Espíritu, el Eterno, tiene cuidado de nosotros. Amén. Y Él nos lleva a pasto fresco, a agua de reposo. Su vara y su callado es que nos infunden aliento, vida. Amén. Si el pastor no tuviera la vara y el callado, mira, las ovejas fueran devoradas y cayeran por precipicio, por despeñadero. Pero gracias a Dios tiene una vara que es larga, de largo alcance, para golpear al enemigo y para empujarla cuando se están desviando. Y tiene el callado para sostener, soportar cuando va a caer y guiarla, conducirla. Eso lo tiene Dios en sus manos, en su ministerio. Amén. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe la necesidad. Y cuando ya tú no puedes más, cuando tú estás cansado, tú estás cansada, cuando nosotros estamos cansados, Él hace algo con su vara y su callado. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre. Alabado sea el nombre. A su nombre, iglesia. Por tanto, mira por el rebaño. Hay que clasificar. Los corderitos tienen que comer aparte. Si usted pone a comer corderito con nosotros no lo van a dejar comer. Hay que tener cuidado con los corderitos. ¿Verdad? Amén. Delicados. Los corderos son los delicados, los frágiles, los tiernos. Y tienen un trato especial de su pastor. Por eso hay gente que dice: no, Dios no hace acepción de personas. Claro, no hace acepción de personas para salvar, tanto al judío como al gentil. Pero Dios, como pastor, clasifica y tiene cuidado y hace diferencia entre una oveja y un corderito, un macho cabrío o un carnero, una oveja. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dios sabe que no puede ser igual el cuido de un macho cabrío o de un carnero al de una oveja o una cabra.
o de un macho cabrío, o de un carnero, a un corderito. El trato es diferente. Se tiene que apartar. Se tiene que cuidar aparte. ¿Ve? Entonces es necesario que nosotros entendamos estas cosas para que no caigamos en errores y pecar cuando veamos el trato de Dios en el ministerio pastoral, un trato diferente con hermanos, con hermanas, diferente a otros. Que no caigamos en si el pastor tiene preferencia. El pastor tiene preferencia con fulano o perencejo. No, es que el pastor observa, tiene diligencia en ver el estado de las ovejas y consigue en el rebaño que hay corderitos, y esos corderitos necesitan un trato diferente. Y este es un carnero, y este es un carnero. Tiene cuerno, este es un macho cabrío. ¿Estamos entendiendo? Este es una oveja lechera o una cabra lechera aparte. Esta está preñada, está de parto. Hay que tener un trato especial a la preñada. Pablo dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los hermanos. Entonces, la posición de un pastor, ustedes necesitan entenderla. Por eso tiene que posicionarse escrituralmente para que la pueda ver, para que no vaya a juzgar y vaya a pecar con su boca cuando vea que el pastor tiene un cuidado o un trato, una manera diferente con hermanos o hermanas diferente a la de usted. ¿Y por qué lo hace? Porque el pastor ya vio, discernió y dice: ella está preñada. Está preñada y hay que cuidar a la preñada para que no aborte, no tenga pérdida, sino para que se forme Cristo en ella, en él, y dé a luz el Hijo de Dios. Amén. Por eso hay mucha gente que peca en la congregación de Dios cuando ve a pastores de Dios teniendo un trato diferente con personas que llegan a la congregación y el pastor tiene preferencia. No es preferencia, usted pasa que no está en la posición del pastor, no está en la luz del pastor, no está en la dimensión donde está el pastor, no tiene el discernimiento que tiene el pastor, no ve lo que está viendo el pastor. ¿Ve? Y por eso usted peca y juzga con su boca y señala, y sus pensamientos desagradan a Dios, entristecen al Señor, y su boca le ha hecho pecar porque no se ha posicionado en la posición escritural del ministerio pastoral. Que el pastor mira y entonces pone diligencia en el estado que se encuentra el rebaño, y él clasifica y dice: esta es lechera, estaba para acá, esta está preñada. Un trato, un cuido. El pastor no le conviene que aborte, que tenga pérdida, que malogre, porque si malogra, aún el malogro puede perder la oveja o puede perder la cabra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Y por qué lo agarró y le dio con la vara? ¿No entendió? El pastor usó la vara porque vio que se estaba echando a un lado y agarró la vara y empujó esa oveja para allá. Y venía el lobo y con la vara golpeó al lobo. Gente que no entiende por qué el pastor muchas veces usa la vara. Porque el Señor, mi pastor, tiene vara y tiene callado. Amén. Amén.
por qué el pastor agarró y le prohibió al hermano o a la hermana tal cosa? Le metió el cayado. El cayado tiene un gancho y lo agarró y le dijo: usted se sujeta y quédese aquí. Usted se sujeta y póngase ahí. Está usando el cayado. Porque por donde iba por un precipicio, un despeñadero. Entonces tuvo que usar la vara con el gancho, el cayado, y lo sostiene y lo soporta y lo aguanta y le dice: es aquí. Por aquí es. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale, gloria. Dale gloria. A su nombre. Esas son las cosas que suceden. Han sucedido y sucederán en el rebaño del Señor, donde el Señor es el pastor, donde el gran Espíritu, el que guía a la verdad, a toda la verdad, a la justicia, el que constituye a los hombres en ministerio pastoral, apostólico, profético, evangelístico, de enseñanza, está en medio de ellos. Él está en medio de nosotros, el gran pastor de Israel. Por eso le levantaré pastores conforme a mi corazón, que se dedican al pueblo, que no tienen vacaciones, porque entienden que del Señor es la tierra y su plenitud, y que en todo lugar hay ovejas del Señor, y su oficio es: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y donde él llega, entonces él ve el rebaño del Señor como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dice: heme aquí, Señor, me rindo, sé que mi oficio es este. Entonces se dedica al pastoreo, al apacentamiento. ¿Quién está entendiendo? Amén. Donde vaya, el que está constituido como pastor es pastor. Su vida da por las ovejas. Se dedica a escuchar con oído de sabio, porque Dios le abre el oído para oír como sabio, y le pone boca de sabio, le da palabra de sabio para dar aliento, esperanza, ánimo a la gente. Él es un pastor. Por eso la Biblia habla cómo David se dedicó en el apacentamiento a defender las ovejas. Y esto es muy importante, defender las ovejas del Señor, porque las ovejas son del Señor. Rogar al Señor de la mies, Él es el Señor, dueño de todo, que envía obreros a su mies. Pero dice que Él veía a la gente, a la multitud, como ovejas que no tenían pastor. No había quien los condujera, quien los atendiera, quien los ayudara. Por eso Él tuvo que mandar a ser discípulos y predicar el evangelio, doctrinar a los gentiles, hagan discípulos en todas las naciones, enséñenle todas las cosas que yo he mandado, como yo he hecho hacer vosotros, como yo le he mandado, ordenen a los demás. A vosotros he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Ustedes que ahora conocen, ustedes que ahora han recibido, den de lo que yo le he dado. Vayan, preparen gente. Pero acuérdense, son como ovejas en medio de lobo. Sé prudente como serpiente, manso como paloma, pero sé muy prudente, astuto. Piense, el diablo quiere devorarle. Él vino a matar, robar y destruir. Vayan, preparen gente para que haya obreros, para que haya pastores conforme a mi corazón. En la enseñanza que usted le den, ellos recibirán lo que yo prometí. Amén. Entonces serán pastores conforme a mi corazón y se dedicarán al pueblo y tendrán boca de sabio para hablarle al pueblo y oído de sabio para oírlo. Amén. Y ayudarlo. Entonces salieron los discípulos a ser discípulos, porque los discípulos, al ser enviados, llegaron a ser apóstoles. Amén. Porque el discípulo que se dedica a oír
a prestar atención a su maestro, entonces alcanzará perfección y llegará a ser como su maestro. Lucas 6:40, dijo el Señor: si el discípulo llegara a ser perfeccionado, llegará a ser como su maestro. Los discípulos llegaron a ser como su maestro, como el Señor Jesucristo. Entonces el Señor, que era el gran apóstol, heme aquí, envíame a mí. Entonces el Señor, que era el apóstol, el maestro, que vino a enseñar, el gran pastor, que vino a dar su vida por las ovejas, el gran evangelista, que vino a orar por los enfermos, el gran profeta, que vino a traer la palabra del tiempo, de cumplimiento del tiempo, de lo que estaba escrito en la ley. Entonces preparó a ellos, y ahora ellos fueron en la posición de su Señor, de su maestro, de su pastor. Salieron como apóstoles a ser discípulos, a enseñarle todas estas cosas y hacer que ellos también ocuparan lugar, se posicionaran por el Espíritu, al oír y al creer, al obedecer, se posicionaran como pastores constituidos por el Espíritu Santo para apacentar esas ovejas que el Señor veía como ovejas que no tenían pastor. Fueron a ser discípulos y enseñándole todas las cosas. Entonces es el tiempo de dejar que el Espíritu os enseñe, que el Espíritu prepare, capacite, porque la mies es mucha, hermano, mucha gente, pero necesitan pastores conforme al corazón de Dios, no en sus propias visiones, sus propios deseos, soñolentos, como dice la Biblia, perros, dormilones, no ladran, no alertan, no aperciben, no defienden al rebaño. Hay que defender el rebaño de Dios como pastor, con la vara y con el callado. Amén. Amén. Y si viene un oso, pelear contra el oso. Y viene un lobo, pelear contra el lobo. Y viene un león, pelear contra el león. La palabra de Dios te da esa herramienta, y esa herramienta para cuidar del rebaño se convierte en un arma en tus manos. Amén. Amén. Por eso estamos a la hora de pastores conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Dios está haciendo un trabajo. Amén. ¿Me ama? Dijo el Señor a Pedro. Sí. Más que los peces. Sí. Ve pues a hacer el trabajo. Entonces Dios, que comenzó una buena obra, la está perfeccionando. Amén. Dios está añadiendo lo que hace falta a tu vida y a mi vida. Amén. Entonces usted quiere que Dios te apaciente siempre, y Jehová te pastoreará siempre, te guiará. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Comparta lo que tiene con su prójimo. Amén. Dijo el Señor: si usted quiere llegar a hacer esto, con esto voy a terminar. Si usted quiere llegar a hacer esto, el verso 11 de 58 de Isaías: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de agua, cuya agua nunca falta. Entonces, da tu pan al hambriento, sacia al alma afligida. Entonces las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como mediodía. Deja el dedo amenazador, ¿verdad? Y quita de en medio de ti el yugo. Deja ir libre a la gente, no le ponga atadura, porque la palabra de Dios viene a ser libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre.
Eso es lo que dice el Señor. Si queremos ser pastoreados por Él. Porque hay gente que dice: yo soy mi pastor y nada me faltará, pero no hace esto. Si tú quieres, si yo quiero, si nosotros queremos que Dios nos pastoree, léase Isaías 58, y ahí vas a conocer hasta el verso 12, del 1 al 12, que Dios pide, exige que si ora o ayuna, pero pide que complemente el ayuno o la oración. Es que tú hagas bien, que tú seas persona de bien, que tú no estés poniéndole yugo a los demás, o carga, atadura, que tú no quieras llevar, que tú no cumplas. Hay que cumplir para hacer que se cumpla. Entonces, ora y ayuna, es bueno que te humille, que nos humillemos, pero que cumplamos lo que el Señor nos dice. No es que ayunemos y oremos para buscar más poder o para que Dios nos dé mayor bendiciones y seguir esclavizando a la gente, subyugando, sometiendo a la gente debajo de nuestros pies. Dios quiere gente libre. Conoceréis la verdad te hará libre. No es que tú le digas a la gente que haga y tú no haces. Aquí debemos hacer, porque la doctrina del fariseísmo era ¿cuál? Que ellos mandaban, mas ellos no querían hacer nada. Ellos le ponían carga a la gente, mas ellos no querían cargar. Entonces, vamos a hacer primeramente nosotros, cumplir, ser ejemplo para los demás. Y después que nosotros hagamos, entonces nosotros esperemos que los demás hagan conforme a lo que han visto en nosotros y toman el ejemplo de nosotros y sean imitadores de nosotros, como Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Si al padre de familia le hicieron esto, ¿cuánto más de casas? Si a mí me lo hicieron, a vosotros también se lo haré. Como me han aborrecido a mí, me han desechado a mí, también aborrecerán y desecharán a vosotros. Pero como yo he hecho, haced vosotros. Como yo he andado, andad vosotros. Aprendan de mí. Me llamáis maestro, bien decir porque lo soy. Pero como veis el maestro haced vosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces queremos que la gente nos imite en nuestra fe. Tengamos obra que identifique nuestra fe. Cuando tenemos una obra que identifica nuestra fe, esperemos entonces, según lo que el Señor prometió, en aquella esperanza que nos daba el Espíritu Santo por venir a nosotros. Esa esperanza no te va a avergonzar. La gente va a conducirse según el ejemplo que veis en ti y en mí. Porque nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, carta leída al mundo. Y dice: e imitad la fe de vuestros pastores. Mirad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces Dios nos manda a imitar la conducta buena de los pastores, según habéis visto en mí, habéis oído de mí, eso haced, decía el Espíritu a través de Pablo. Entonces, es necesario, hermanos, tener una obra que demuestra tu fe. Amén. Queremos que la gente haga, hagamos nosotros primero. Queremos quitar la viga del lomo del hermano, la paja, quitemos la viga primeramente de nuestro ojo. Queremos que la gente se congregue, congréguese usted. Queremos que la gente se convierta al Evangelio, convirtámonos nosotros. Seamos ejemplo, no solamente de palabra. Evangelicemos, no solamente de palabra,
sino de hechos, de realidades, de vivir lo que predicamos. Donde estemos, donde vayamos, donde nos encontremos. Porque eso es. Nosotros somos la carta, la epístola, la palabra de Dios andante, con dos pies, con boca, con mano. Y la gente nos está mirando a nosotros. Y nuestra conducta, nuestro diario vivir. Por eso la corrección comienza por casa. Esforzado, cobra ánimo. Esforzado, sé valiente. Hay que todos tenemos que esforzarnos para poder cumplir. Porque hay un enemigo que está oponiéndose, un adverso, un contrario, que no quiere que tú cumplas. Él no quiere que tú obedezcas. Tu lucha no es con carne y sangre, son con seres espirituales, con demonios, espíritus invisibles, fuerzas invisibles que vinieron a matar, robar y destruir, y Él no quiere que tú cumplas. Él no quiere que tú tengas una obra. Entonces tú tienes que esforzarte para vencer. ¿Y cómo te esfuerzas? Por fe, porque tú crees que cuando tú das un paso hacia el Señor, hacia su promesa, Dios es fiel y verdadero a su palabra. Amén. Y el justo por su fe vivirá. Amén. Y para el que cree todo es posible. No tengo fuerza. Entonces voy a buscar fuerza, porque la fuerza viene del Señor. Él es el que nos aumenta la fuerza como la del búfalo. Amén. Ve, busca y hallaréis, toca y se abrirá, pedid y se dará. Entonces cuando Dios mira que tú estás procurando, ¿verdad?, vencer a tu contrario, al espíritu de frialdad espiritual, al espíritu que no te deja congregarte, al espíritu que no te deja orar, que no te deja ayunar, que no te deja leer la palabra, deleitarte en la palabra de Dios. Dios ve que tú estás poniendo un poquito de tu parte, estás peleando contra eso. Dios va a cumplir lo que prometió. El que busca halla, el que toca se le abre, el que pide recibe. ¿Verdad? Es el Señor fiel y verdadero. Dios no falla. Entonces tú tienes que hacerlo para dar el ejemplo a los demás. Tú estás llamado, demandado de parte de Dios a congregarte, a leer la Biblia, a deleitarte, a tener deleite en la palabra. Tú estás demandado de parte de Dios a estar convertido, regenerado. Yo recibí una revelación y me dijo: tú eres Reni, tú eres R de reconciliación, de renovación, de restauración, de regeneración. Tú eres R de restauración, de restitución, me dijo el Señor. Me declaró ese misterio y hoy se lo digo. Yo no lo sabía. Tú eres Reni, tú eres R de restauración, de restitución, de renovación, de regeneración. Me decía el Señor, eso eres tú. Amén. Y yo: Señor, no soy digno. Dios sabe lo que ha depositado. Por eso Él me lo dio, porque me está alentando, porque me hace sacar fuerza en debilidad. Y hoy se lo digo a usted porque así Dios me lo dijo, para alentar mi vida, fortalecer mi vida, hacer levantar manos en tiempos difíciles. Y hoy te lo digo para que también te aliente, que la R de Dios está hoy aquí presente. R de restauración, de restitución, de renovación, de regeneración. Alabado sea el nombre. A su nombre, iglesia. Aleluya. Y le puedo decir que eso es un así dice el Señor. Eso es un así dice el Señor. Y puede usted confiar que no es el hombre, es Dios que está presente con la R de restauración, de restitución, de renovación, de restauración, de regeneración. 5 es gracia. Y en esos 5
está la gracia de Dios para salvar. Amén. Él está en medio de nosotros. Te voy a declarar otro misterio, porque quiero que Dios no quiere gente insegura, y también me lo dio a mí. Vi una visión donde mis hijas y mis hijos siempre me dicen: papá, tiene los ojos rojos. Y recibí una revelación también y me dijo: tus ojos están rojos por el encuentro que han tenido conmigo. Amén. Por eso tus ojos se te ponen así, por el encuentro que ha tenido con Dios. Amén. Amén. Me lo dio el Señor porque yo le estaba pidiendo por años sobre el misterio que por años Él me mandó a ministrar y decir a la gente: mírame los ojos. Cuando Dios se acerca a uno, algo sucede con nosotros. Amén. El que se acerca al Señor, hermano, tiene que saber que Dios es galardonador. Amén. Dios es apremiador, recompensador de aquello que le buscan. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, algo sucede con nosotros. Amén. Nunca seremos igual a como era. Cambiará nuestras vidas. Algo nos dejará Dios en nosotros. Por eso Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando usted se ha acercado a Dios, porque Dios puso en su corazón acercarse a Él, usted llevará las marcas de Cristo. Amén. Algo dejará Dios en sus ojos. Algo dejará Dios en sus oídos. Algo dejará Dios en su boca. Algo dejará Dios en su mano. Algo dejará Dios. ¡Ay, Señor, Señor! Algo va a dejar Dios en tu vida. A su nombre. Algo va a dejar Dios en tu vida. Amén. En tu frente, en tu rostro, en tus manos. Algo de Dios se quedará con usted. Amén. Y Jacob peleó con el Señor, y le apareció un varón y peleó toda aquella noche. Y el Señor marcó a Jacob, y le cambió hasta el nombre. Le dijo: no te llamará más Jacob, engañador, suplantador. Te llamará Israel, el escogido de Dios. Y lo marcó y le hirió el muslo de su pierna y quedó renqueando. Dios marca a sus hombres. Dios le cambia los nombres. Amén. Amén. Así que cuando usted tiene encuentro con el Señor, tú puedes tener seguridad de que algo de Dios quedó en tu vida, en tu ser, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Algo de Dios va a quedar contigo. En su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria? Dios no se nos aparece ni hace que nosotros vengamos a su encuentro por venir. Es por propósito, porque Él quiere dejarte algo. Amén. Él quiere entregarte algo. Él quiere poner algo en ti. Él quiere marcar tu vida. Amén. Amén. Por eso acercado al Señor con confianza. Vení al Señor con confianza. Búscale de todo corazón y le hallarás. Tócale y Él te abrirá. Pídele con fe y vas a recibir. Amén. Porque Él es apremiador, galardonador, recompensador de aquellos que le buscan. Amén. Amén. Que la palabra de Dios hoy haya sido una revelación a tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor que se lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Oh Espíritu Santo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. A delicados pastos Él me va a llevar. Agua de reposo me hará descansar. Padre, he predicado tu palabra. Que tu palabra
oración en esta hora a cada corazón, a cada mente, a cada pensamiento. Oh Dios, así bendigo esta hora, así bendigo tu palabra, así bendigo tu mensaje en cada mente, en cada corazón, en cada alma. Señor, sello con Espíritu Santo de tu palabra a cada varón, a cada mujer, a cada hombre, a cada grande, a cada pequeño. En el nombre de Jesucristo, determino que esta palabra, Señor, tú la has enviado conforme a tus propósitos eternos, y ha llegado, y ha penetrado, y se ha apoderado de la mente y el corazón de tus hijos y de tus hijas. Y hoy lo sello con esta promesa.